¿Por qué Marcelo Bey se le encuentra restos de una embarcación en el medio de la ciudad? Y no, como la lógica indica, debajo del agua. En el siglo XVIII, donde hoy actualmente ustedes encontraron el barco, que es uno de los barrios más recientes de Buenos Aires, que es Puerto Madero, era el Río de la Plata. El lugar donde aparece el barco antes era un espacio ocupado por el Río de la Plata, cuyas aguas llegaban hasta las proximidades de donde hoy se encuentra la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Con el paso del tiempo, la costa de Buenos Aires se fue modificando y la antigua ribera se rellenó con el sedimento del mismo río y también por la acción humana. Bueno, acá vemos que estamos apoyados prácticamente contra una pared. Esta pared tiene parte de relleno natural y también parte de relleno cultural. El perfil sedimentario del talud está formado por varias capas. Esas capas nos indican la historia geológica después del hundimiento del barco. Comenzamos por la parte de arriba, la superficie de la calle con los edificios. Por debajo de estos edificios aparecen rellenos formados por el hombre, que están formados por cascotes, tosca, para el relleno de Puerto Madero. Por debajo de estos sedimentos aparecen arcillas. Estas arcillas más o menos están datadas en el año 1900. Esto más o menos tiene 3 metros de espesor y la capa de tosca 4 metros de espesor. Por debajo de estas dos capas aparecen arenas que tienen unas capas paralelas que están depositados por el Río de la Plata. Son sedimentos naturales. Por debajo de los 3 metros aparecen los restos del buque, cubiertos justamente por este tipo de arenas. Y por debajo del buque aparece una capa de conchillas, que también aparece en algunos casos por encima del buque, que corresponde a la capa de tormenta. Este nivel donde aparecen las conchillas, los caracoles, según lo que estamos conversando con el geólogo, estaría reforzando una hipótesis que refiere a una gran tormenta. Esa tormenta, digamos, tiene que ver entonces con el momento principal de formación, es decir, de que se queda varado la embarcación en este sitio y se sella entonces todo este conjunto. Un hallazgo de semejante magnitud requiere de medidas urgentes. También es un desafío para la ciudad de Buenos Aires. Por eso inmediatamente se pone en marcha un plan de acción. Se generó una gran conmoción en el gobierno de la ciudad porque tomamos inmediata conciencia de la importancia del hallazgo. La arqueología de rescate que nosotros veníamos haciendo, la veníamos haciendo en lugares más acotados, en dimensiones más pequeñas, y esto fue una situación que puso realmente al punto de tener que ver cómo organizábamos una cosa que nos superaba frente a todo lo conocido hasta ese momento. Y se agregó al programa de arqueología urbana de la ciudad un programa especial donde conviven los arqueólogos, arquitectos, historiadores y urbanistas. Cuando me tocó llegar el 2 de enero al sitio, lo primero que me impactó fue la condición desfavorable del sitio en términos de conservación, porque hacía un calor descomunal. Y veía que eso miraba al este y que tenía muchas horas de exposición de sol. Una de las primeras cosas que recuerdo claramente en ese momento dije fue, la verdad que en términos de posicionamiento territorial no es una buena condición en función de la conservación de los materiales. El peligro más grande que tenía la exposición del barco no era solamente el aire y el sol, la luz, que iba a estar secando y evaporando el contenido de agua de las maderas, sino la obra de construcción en sí misma. Entonces eso es lo que determina la existencia del proyecto de arqueología de rescate. El problema, yo diría, como cuestión de urgencia a resolver, es que está en un sitio donde la excavación no puede demorarse ni un minuto, con lo cual el volumen de trabajo es muy grande, el nivel de precisión es muy alto, pero hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Tenemos muchos límites a la investigación. Tenemos una ventana de tiempo en la cual podemos trabajar y después se termina todo el trabajo. No podemos acceder más a ese sitio arqueológico.
Una de las tareas o de los desafíos que tuvimos fue lograr escindir o separar este pedazo de obra de la obra en general. Es como que se armaron dos obras. Una zona arqueológica que trabaja con parámetros de museo, con una obra que trabaja con parámetros de hormigón. En muchos sitios arqueológicos uno puede optar por hacer excavaciones puntuales, casi quirúrgicas, donde no se excava la totalidad, sino se excavan parcialidades menores. En este caso no hay opciones, en este caso hay que excavarlo todo y levantarlo todo. A pesar del paso del tiempo, el barco está en excelente estado de conservación. ¿Cómo es posible que permanezca intacto durante más de 3 siglos? Contra lo que mucha gente se puede imaginar, este sitio se conservó gracias a que estuvo enterrado. Entonces es un sitio compuesto mayoritariamente de maderas que se conservó porque siempre estuvo en las mismas condiciones ambientales, es decir, siempre estuvo bajo el agua, enterrado, sin luz, y las condiciones fueron constantes. Entonces esa constancia permitió que cuando nosotros llegáramos poder excavarlo y que la madera pareciera como nueva. Las tareas de preservación no pueden esperar. Es vital la participación de un experto en conservación. El casco de Vasco, indudablemente uno lo ve, se encuentra en buen estado esa madera, pero necesita, una vez que se lo descubre y se lo comienza su rescate, de una cantidad de medidas de conservación que eviten que el contacto con el nuevo medio, que en este caso es el aire, no lo afecte. El aire que va a producir, fundamentalmente, que se evapore todo el agua que ha absorbido durante tantos años, que está saturado de agua. Si nosotros dejamos que la humedad desaparezca bruscamente o lentamente, sin ningún tipo de tratamiento, ahí se van a producir deformaciones en la estructura que son irreversibles. Acá cuando excavamos, llegamos al nivel del forro del barco. Se ve el color de la madera casi como si estuviera nueva, aunque en realidad está toda imbuida de agua. Durante 300 años, el barco estuvo protegido bajo la tierra. Pero si se expone al sol o al aire, sus restos podrían perderse para siempre. Estamos todos trabajando contra reloj, no hay tiempo que perder. ¿Qué historias tiene para contarnos este barco? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su destino final? ¿Cuál era su carga? Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires.